¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos los televidentes de ayer y hoy. Una nueva edición. Hoy vamos a dialogar con dos deportistas. En el primer tramo lo vamos a hacer con un exfutbolista, Omar Collao, a quien debo confesar, ya para esa etapa de mi vida yo no vi jugar. O sea, había dejado de ir a ver fútbol los domingos, no solo porque me gustaba ir a ver, sino porque trabajaba como comentarista deportivo. Ya se los presento, aunque muchos de ustedes lo conocen. Omar, gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Roberto? Muchísimas gracias por la atención de haberme invitado y de ya a disposición para lo que el recuerdo pueda llegar a mi memoria. Se me ocurre que sos demasiado joven para ya ser un ex futbolista. Sí, tengo actualmente 42 años, dejé a los 34 años la actividad futbolística oficial, aunque sigo actualmente jugando en la Liga de Veteranos y en el Club Interprofesional. O sea que tenés cara de niño. Todavía sí. Y dirigente actualmente del Club Don Bosco. Del Club Don Bosco y de la Liga Paranaense. Mucho el Club Don Bosco, ¿no? Sí, gracias a Dios, en 60 años de vida cumplido este año, hemos tenido grandes logros tanto institucionales como deportivos. Casualmente tenemos un desafío muy grande como dirigente, representar a la ciudad de Paraná y a la Liga Paranaense en el Argentino B de fútbol. Es decir, que empieza ahora el 25 de octubre. ¿Han aceptado el desafío? Sí, hemos aceptado, hay un grupo de gente trabajando, la parte económica es lo más pesado, pero lo vamos a afrontar como humildemente y hasta donde lleguemos. ¿Tus inicios futbolísticos? Bueno, yo jugué desde mi inicio, mi familia tiene una trayectoria en el Club Don Bosco, por mi padre que fue muchos años jugador de fútbol y 18 años técnico de la primera división. Y empecé en el año 72 con 16 años de edad. En esa época, tener 16 años de edad, jugar en el fútbol de Paraná era muy difícil, porque se jugaban hombres con 28, 29 años y 30 años. Es decir, recuerdo el debut fue contra Unión de Crespo, en la cancha de Unión de Crespo, los Abercon, los Goetes, hombres grandes, y al domingo siguiente con un patronato que jugaba la Lechona Viale, Juancho Garay, Siri Ramírez, Orlando, Prato, y tuve la mala suerte de, en el segundo partido de debut quebrarme la clavícula. En el año 72. En el segundo, ¿Con 16 años? Con 16 años. Pero gracias a Dios me recuperé rápidamente por la edad y... ¿Tuviste de mucho tiempo parado? Un mes. Fue el 26 de noviembre hasta el 6 de enero. No tuviste mucho tiempo. No, pero después la recuperación fue muy rápida y tuve la oportunidad en el año 73 ya automáticamente de integrar la primera división y tener la suerte y el recuerdo muy grande de haber integrado el seleccionado juvenil de Paraná, que fue el único dentro de la Liga Paranaense que salió un campeón argentino. Eso es un grato recuerdo que lo he visto en algunas publicaciones, no sé si el año pasado, que se recordó, pero no se lo tiene como algo muy apreciado, no solo por la gente del fútbol, sino de todos los deportes. ¿No? Es como que le faltara más difusión a ese éxito, más allá de que se repita o no sé, porque sí, salir campeón argentino juvenil de fútbol debe ser extremadamente difícil con las grandes escuelas de fútbol que hay, por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, ni hablemos, son fútbol casi superiores, podríamos decir. Casualmente, Roberto, este año cumplimos 25 años de ese título famoso que tuvimos, que grande recuerdo porque casi todos tuvimos la oportunidad de poder ir al fútbol profesional, porque con 17 años en ese momento los clubes de Buenos Aires, los dirigentes de los clubes de Buenos Aires nos buscaron. Ahí estás con el periodista deportivo Adolfo Santa Cruz, me parece. Sí, ahí estoy cuando en la quinta del gobernador, que era allá en La Picada, nos entregaron un trofeo y un diploma casualmente por haber ganado ese campeonato en el año 73. Eso fue a fines del año 73. ¿El gobierno o el círculo de periodistas deportivos? Estaba el gobierno con todo el círculo de periodistas deportivos. Es decir, es un grato recuerdo porque de ahí 1973, ¿y quién dirigía ese juvenil? Bueno, estaba con una terna que era el Tano Marini, un gran jugador, Clariá y Cacho Dubroca. Era la terna que dirigía el juvenil. Es decir, éramos integrantes, todos jugadores de primera división de 17 años. Es decir, ahí en ese momento hubo un poco de egoísmo por parte de los dirigentes de Paraná, porque nos veían tan jóvenes y no nos dieron la oportunidad como para poder saltar al fútbol profesional. ¿Cómo? Sí, en el sentido de que nosotros tuvimos hasta la oportunidad de poder representar a la Liga Paranaense en los seleccionados, que en ese momento la Copa Albecar Varela, no sé si te acordarás, sí, eran grandes campeonatos a niveles liga,
y nosotros quisimos representarlo porque era un equipo que jugamos 38 partidos invictos, nadie nos pudo ganar. ¿Pero siempre a nivel juvenil o No, juveniles y mayores, porque nos invitaron de todo el país a jugar así partidos amistosos por el título que teníamos. ¿Cómo formaba ese equipo? Atajaba Rodolfo Faín, que era de Universitario, Fontana de Patronato, Galván de Patronato, el Dante Pralón, que fue al fútbol profesional, gran jugador. Creo que vive en Mendoza. Vive en Mendoza, casualmente estuve hace 2 años con él. El Beto Vargas, jugador de Patronato, quien le habla de 8, Manfroni de Peñarol, el Turco Jatí, que te debe acordar que pasó en Colón y jugó en Patronato en el 78, buen jugador. El Ratón Gay de 9, Palolo Mancilla de win izquierdo y el Miguel Zapata, que actualmente es el técnico de Unión de Crepo. Creo que es contador también. No, el hermano Rubén es el contador. ¿Y esta esas son fotos de que en la época del año 75, cuando Don Bosco estaba por lograr el ascenso en Primera División B. Ahí está mi padre, que era el técnico actual, y un jugador también que era técnico del equipo Neuquén en ese momento, Ángel Garriñeri, te acordarás, que terminó jugando en Don Bosco junto conmigo cuando yo tenía 17 años. O sea, ya en sus últimos años de fútbol. Retirándose. Ahora, Omar, esos jugadores formaron un muy buen equipo juvenil, ¿no? Sí, casi todos los jugadores que y hubo oportunidades para saltar al fútbol. Sí, casi todos tuvimos oportunidades en el fútbol de AFA. Casualmente, mi persona junto con Vargas y no me acuerdo quién era el otro, tuvimos Racing Club de Avellaneda, que en ese momento nos había citado 10, que era el técnico Ovaldo 10, que era el técnico de la inferior de Racing. ¿Y estuvieron un mes, 2, Sí, 3? Un mes, y después también fuimos a Buenos Aires, que nos llevó el Pacha Diácono, que estuvimos en River. Claro, y ahí quedaron a elegir jugadores en el interior. Exactamente, quedaron 5 jugadores de Paraná de ese seleccionado juvenil, que después por razones de distancia, que en esa época no es como ahora, que el jugador juvenil o el chico de 15, 16 años están atendidos y se van directamente a Buenos Aires. Pero en esa época nosotros valorábamos muchas veces a lo mejor nuestros padres, o la situación económica tampoco lo permitía. Así que de chico a chico vos siempre jugaste en Don Bosco. Siempre jugué en Don Bosco. ¿Y a los 16 llegaste a Primera División? A los 16 llegué a Primera División. ¿Y Don Bosco estaba en Primera B o en Primera A? En Primera A. Después descendió, y después sí tuve la oportunidad de ir a otros clubes, ¿no es cierto? Ya representando en otros niveles. Don Bosco conquistó el campeonato de iniciación, que era un torneo previo al oficial. Previo al campeonato oficial, que en el 75 fue el ascenso de Don Bosco. Es decir, ganamos los 2 torneos consecutivos. ¿Y ahí la iniciación era de Primera B? Primera B, que había descendido Don Bosco y lo ganamos. ¿Y vos decías que tuviste oportunidad de pasar a otros clubes? Sí. ¿Jugaste? Jugué, a nivel local pasé a Universitario, un año que se hizo un equipo muy competitivo con Vicente Livelli, era el técnico, jugaban muchos jugadores profesionales de Santa Fe. Después estuve en el 78, hay una foto también en el 78 que estuve en el plantel de Patronato, hasta 3 días antes de iniciar el campeonato nacional. ¿Y quedaste afuera? Quedé afuera por razones económicas. El otro día me contaba Roberto Escalada que también quedó afuera. Por razones económicas quedé afuera, pero no por culpa. Siempre los dirigentes son tan exigentes cuando no pueden cumplir con sus propios jugadores? Mirá, yo hoy soy dirigente, Roberto, y... ¿Son tuyos los jugadores hoy que vos sentís que son tuyos, que los formaste vos, que los hiciste vos? ¿Ellos no te devuelven nada jugando? Mirá, hoy ha cambiado la mentalidad del dirigente. Hoy el dirigente de Paraná le da el pase libre a cualquier jugador al fútbol profesional, a cualquier club. Solamente no digo que lo regale, pero que pero sea una cifra aceptable para todos. Hoy se le da la oportunidad a cualquier jugador que quiera irse. Porque hoy sí. Antes no era así. Han pasado tantos exfutbolistas por aquí, por ayer y hoy, y han dicho que se les frustró la oportunidad de triunfar porque los dirigentes pidieron mucho dinero. Hubo jugadores que llegaron a contarme que renunciaban a cualquier comisión, a cualquier parte que les tocaba, a todo, a cambio de que lo vendieran más barato. Es cierto. ¿Este equipo? Es del año 76, de Don Bosco del 76, ya en Primera División A. Era un equipo bastante competitivo. Ahí hay varios jugadores que a lo mejor no se ven, caso de Lugo Aguilar, de Francisco, José Borguelo, que los que veo, Daniel Tista, que lo debes conocer. Sí, arquero. Arquero, que bueno, Miguel Ojeda. Juega al tenis, Daniel. Juega al tenis, Daniel. Es decir, son jugadores que... Don Bosco se caracterizó por un juego bastante... Es decir, a lo mejor se perdía, pero era un juego alegre y bonito, decían. Porque siempre trataba de jugar la pelota. No era un equipo recio, digamos. No, en ningún momento. Este último año ha sido así. Ha cambiado, pero Don Bosco en su año, en esos años no era así. Al menos el que yo vi anterior a que vos jugara. Siempre la característica de Don Bosco fue esa. Es decir,
La oportunidad del fútbol ¿Y vos de por qué acá- te ibas de Don Bosco o te fuiste de Don Bosco? No, porque me lo pedían los clubes. Ajá. Estuve en Universitario, jugué en Palermo un año. La mayor carrera la hice en Don Bosco. En Patronato tuve la pretemporada nacional. Yo me Tuve acuerdo en de Unión esa de Santa Fe. pretemporada. Vos estabas entre ese, disculpame la expresión, como un malón de jugadores que Exactamente. entrenaban en la cancha, con no sé, 40 Exactamente. jugadores. Y Omarín no sabía con cuántos iba a poder quedar. Y me acuerdo que había uno rubio, melenudo, Exactamente. de un apellido de 3 letras. Sí, que era de Ap. que venía del fútbol colombiano Ajá. o boliviano era. Y bueno, era toda una cosa sorprendente Sí, para porque vino nosotros. todo- Nunca habíamos visto un jugador con la Sí, melena sí. hasta la cintura. Y bueno, ahí tuve la suerte de conocer muchos jugadores que vinieron de afuera, el caso Amoroso, que era el arquero, Claro. el fullback centro. Que el arco era para Ibarra. Sí, para Ibarra, que apareció Amoroso. Sí, y después había otro, el fullback centro que jugó muchos años en Patronato, que hace poco estuvo en Paraná y estuve charlando. Mudri. Que era de Corrientes, gran jugador y gran persona. Tahuada Roja y González. Roja y Había- González en centro. Así es. Y después se fueron esos. Se fueron, están viviendo en Corrientes. Fue desestimada la protesta formulada por Universitario. ¿Qué hiciste acá? A ver. No, ahí de una ¿Vos no? una foto. Yo lo que te quiero decir, traje estos recortes del diario porque Tu material de fotografía está en buenas condiciones. en buena condición, incautado por ahí. Sí, lo que pasa es que en el fútbol de antes, en la época del 70, iba mucha gente a la cancha, que es lo que se ha perdido. Hoy era jugar contra un Patronato, un Paraná, un Belgrano. Sí. Era algo lindo porque los Pero estadios ¿vos estaban querés llenos. significar que la gente dejó de ir a la cancha aún antes de la televisión? Sí, Porque mucho. la televisión ahora ayuda a que vos tampoco vayas a la cancha. No, antes. Yo pienso que ayudó antes. Una también porque se bajó el nivel de fútbol. Yo pienso que en vez de levantar, como en el fútbol profesional, en vez de levantar el nivel, se disminuyó el nivel. ¿Vos crees que está robotizado el fútbol? Sí. ¿Vos crees que los jugadores están muy sujetos a los directores técnicos? Más que nada sujeto al director técnico, también al estado físico. Hoy es el jugador corre más que la pelota. Y yo pienso que antes corría menos que el jugador. Que así debe ser. Que así tendría que ser. Inclusive los jugadores que eran lentos, no es que no tenían estado físico, sino que eran lentos, eran mentalmente veloces. Exactamente. Tenían una inmediatez, una facilidad para dar el pase de gol increíble. Yo te Sin digo embargo, que no corrían. Tuve la suerte de jugar con Mota Godoy de compañero. Ajá. Y vos lo habrás visto jugar. Sí. Era un jugador a lo mejor lento físicamente, pero mentalmente una velocidad impresionante. ¿Y este equipo? Ese es el equipo ahí hay el equipo de 77, que ya hay muchos jugadores veteranos en ese equipo. El Nene Guerriñeri, como yo te decía, de Francisco, Luna, el arquero, Mazara. Don Bosco siempre se nutrió con gente de las inferiores, pero también trajo gente de experiencia de los otros clubes. Otros clubes, o jugadores que eran de relevo de los titulares en los otros clubes. Exactamente. Los mechaba con sus propios con su jugadores. propio semillero. Siempre pasó así. ¿Y cómo eran tus características como jugador? Vos me dijiste, yo de 8 dijiste hoy. Sí, mi característica siempre fue un volante de llegada, que hacía goles jugando de 8. Cuando jugué casi toda mi carrera deportiva de número 8. Pero cuando en el año 80 me lleva a Unión de Santa Fe, venía a buscar jugadores de Paraná, justo me ve jugar, y el técnico de Unión en su momento era Volken. Me lleva a Unión de Santa Fe. Reinaldo Volken, me lleva a Unión de Santa Fe, y él por característica física que yo tenía, él me decía que yo no tenía que ser 8 y me hace 5, jugador número 5. Adelante de la línea. Adelante de la línea 4. Es decir, que a partir del año 81-82 tuve 6 meses en Unión de Santa Fe, después volví porque Volken se fue de Unión, viene Cabañaro, no sé si te acordarás. Personaje. Polémico. Era como en el gobierno, trajo sus jugadores y todos los jugadores de los que estaban acá lo sacó. nos sacó. ¿Y en esos 6 meses qué hiciste en Unión? Tuve mucha experiencia y conocí lo que era el fútbol profesional dentro de los vestuarios, que es muy diferente a lo que ¿Y muestran Unión las estaba en revistas. la B? No, Unión estaba en la A. Estaba en la A. ¿No alcanzaste a jugar? No, jugué en tercera división y jugaba con otro nombre. Me hacían jugar con otro nombre. ¿Cómo? Porque el pase hasta el... ¿No había salido? Claro, hasta el 31 de diciembre no podía jugar con... ¿Se hacían esas cosas hacían todavía? esas cosas. Y en ese momento ahí lo conocí, en tercera unión jugaba De Neve, Centurión, que jugó después en River, Exacto. el hermano de Pumpido. Ajá, tenía un hermano, que Neri jugaba Pumpido. de C, que jugó en San Lorenzo de Almagro. Exacto. Es decir, tuve la suerte de jugar con todos esos jugadores, hice experiencia, conocí lo que era el fútbol profesional. No es diferente al fútbol de acá. Lo que pasa es que se manejan otros códigos y otras economías que acá no la tenemos. Sí.
Y acá por ahí se falla un poco en la mentalidad también. Exactamente. Tenemos que mucho O que cuando aprender. falta 2 partidos para clasificarse y los jugadores lo hicieron a pulmón, entrenándose, esforzándose, sacrificándose, viendo muy pocos pesitos, dice, bueno, pero ahora si no se ponen no jugamos. Exactamente. No, ganá primero y después... Exactamente. Bueno, yo, Roberto, jugué toda mi vida a los 20 años, jugué gratis al fútbol de acá, no gané un peso, es decir, lo hice por el deporte, así coseché amigos en todos los clubes. Ahí está el 8, ¿no? El 8. Ahí está un gol que hice. ¿Fue gol? Sí, fue un gol. Es decir, ahí es lo que yo te decía, que tenía llegada. Tenía llegada. Tenía llegada. O sea que no pasaban muchos partidos que hacías un gol. No, siempre estuve entre las tablas de goleador. ¿Ah, sí? Siempre tuve una tabla de goleador. ¿Y cuál era tu mejor pierna? La derecha, Más allá de que sea la 8, derecha, porque la por ahí te derecha, encontrás pero con un zurdo a la derecha. la derecha, pero tuve una suerte que mi padre y un famoso jugador que hubo, el correntino que le llamaban, no me acuerdo el apellido ahora. ¿De qué club? Jugó en Neuquén muchos Ajá. años. Cuando éramos chicos, teníamos 10, 12 años, y yo empezaba con las primeras armas. No había fútbol infantil, digamos, sino Claro. los baby fútbol había, en las canchas de básquet, de Olimpia, del Club Alumni allá en la Los golpes que se Laurencena. habrán pegado. Bueno, nos hacían patear con las dos piernas y trabajar con la Entonces, izquierda, entonces sabíamos no era- patear con las dos piernas. No era tan de palo. No era tan de palo. Ujú. Por eso tuve después la suerte, ahí es cuando Ascendió a primera y eran los grandes partidos de la Salle Don Bosco. La Salle. En primera vez era un gran La Salle duelo creció con el Pocho Montero. con ¿no? el Pocho Montero. Fue toda una escuela que hizo Una ahí. escuela de fútbol que hizo. Y fue en ese momento, en esos años, era un clásico, la Salle Don Bosco en primera vez se llenaban las canchas. Era increíble la cantidad de gente que iba. Iba mucho la familia de los jugadores, los Sí. amigos del barrio y también otra gente que le gusta el Sí, fútbol. iba mucha gente. No solamente... Ahora cuando vos lo contás a gente más joven, ¿te cree? Mirá, no sé si te creen, pero yo siempre le digo, como soy dirigente, le digo a los jugadores actuales, no sé si en la época del 70, del 60 que yo vi fútbol y jugué en el 70 o el 80, no sé si muchos jugadores de los que están jugando actualmente podrían haber jugado en primera división. Por la falta de condiciones técnicas. Condiciones técnicas, hombría y viveza del fútbol, Ajá. porque había mucha viveza antes, Exactamente. que hoy no la ve. Sí. Hoy no Yo se lo ve. veo muy robotizado Hoy no se ve la viveza. y muy dependiente de lo que significa la autoridad hoy. Hoy el director técnico es como si es la primera figura. Exactamente. Y yo creo que antes por ahí alguna indicación que no te gustaba, vos la conversabas con el 5 y... Roberto, siempre hay una cosa que cuando yo jugaba decía, el técnico puede dar todas las explicaciones del caso en un pizarrón o explicado en un vestuario, pero adentro de la cancha sos vos el que decide. Claro. Vos podés decirle que sí al técnico, pero adentro tenés que lo decirlo. llamativo, Mar, es que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos de los directores técnicos más famosos fueron buenos jugadores. Exactamente. ¿Y cómo se olvidaron de lo que hicieron ellos dentro del campo? Lo que pasa que también hoy el técnico tiene que conseguir resultados. Entonces, cuando trata de buscar resultados y busca cualquier método para poder ganarlo. Entonces, muchas veces hay jugadores, ya sea por su carácter, que no En no Racing saben. me dijiste estuviste un mes. Sí. Después fuiste a una prueba a River. ¿no? Tuvimos todo el plantel del juvenil. Ajá. Y bueno, no quedaste. No quedé. Y después tuviste 6 meses en Unión. En Unión, ¿En sí. algún otro club de la AFA? No, en ningún club de la AFA. ¿Y ahí qué pasa? Después ahí estuve en el 81, tuve uno de los grandes recuerdos que tuve, que jugué en la selección de Paraná, que jugó ¿En en la la Liga? Alianza contra el equipo de Boca del 81 de Maradona, Ah. que jugamos la cancha de Patronato, Por Maradona. contra Maradona. Ese día también ¿Te jugué. acordás el resultado? Sí, nos ganó 3-1 Boca Juniors. ¿Jugaste? Jugaba Miguel Brindisi, Brindisi. jugaba Morete, Maradona. Morete, que es uno de los jugadores que jugó en los dos clubes. River y Exactamente, Boca. atajaba a la Pantera Rodríguez en Boca. Es decir, son... ¿Y esa fotografía que recién vimos tenía algo que ver en la cancha? Puede ser, no me acuerdo si era esa. Esta fotografía. No, esa fue cuando salimos campeones, que era el capitán y fue el último partido y jugamos contra el Club Palermo ahí. Y ahí les dieron Un recuerdo, el Club Palermo, de Laucha Río. ¿Y después cómo fue el partido? No, ganamos. Siempre Don Bosco fue un club de mitad de tabla para arriba. Mirá, no, fue un club siempre de mitad de tabla, más para abajo que para arriba. Ah. Estos últimos años fue que Don Bosco es de mitad de tabla para arriba. Es decir, siempre fue un club que se estuvo manteniendo para el O sea que una forma de seguir en contacto con el fútbol para vos, cuando dejaste a los 34 años, fue ser dirigente. Sí,
Fue un desafío muy grande porque yo había prometido cuando dejé al fútbol, yo era uno de los más veteranos cuando dejé los 34 años, y volver a largar mi experiencia, a dejar mi experiencia con los jugadores de la liga. Universitario adquirió al futbolista Omar Collado. Eso fue cuando te pidió Universitario. Sí, ahí jugué un año universitario. Lo que pasa, Roberto, que antes el periodismo en Paraná, ya sea por la misma competencia que había, se le daba más importancia al fútbol. Y durante la semana se hablaba del partido del domingo, es decir, la rivalidad de los clubes. Entonces la gente se preparaba también para el domingo, que hoy no se ve eso. No es por culpa del periodismo, no. Pero es también... Hay muchas responsabilidades compartidas. Exactamente, yo no he hecho... pero en esa el época... algo tiene que ver también. En esa época era toda la semana, nos hacían reportajes a los jugadores, preparaban el clima para el partido, digamos. Ahora, ¿por qué no hay pasión en Paraná sobre el fútbol? ¿Por qué? Yo no digo que seamos como Santa Fe, que... No. Yo pienso, Roberto, vos sos deportista y está en el ambiente del básquet. El público de Paraná es muy exitista, ¿no es cierto? Y necesita resultados. Lamentablemente, después del 78, que fue Patronato, que hizo la única B, no sé si fue para bien o para mal del fútbol. Yo digo que fue para mal del fútbol al no seguir Patronato interviniendo a nivel nacional, porque a partir de ahí se cayó el fútbol de Paraná. Fue una gran frustración. Fue una gran frustración. ¿Este equipo? Bueno, acá es cuando yo te decía que en el 78, estoy ahí en la punta al lado de Vicente y de Lel, de hijo Lel, y de Silva, Mario Silva, la Monita Pessoa. Fue para cuando estábamos practicando para el Nacional de Patronato en el 78. Y faltan varios ahí. Faltan varios, pero ya ahí ya habíamos quedado poca gente, habíamos quedado en unas 25 o 30 hombres nomás. Omar, algunos lo han logrado, no todos. Vos estás entre los que lo lograste. ¿Cómo hiciste para jugar al fútbol sin dejarlo, entrenar quizás 3 veces por semana y estudiar? Bueno, fue un sacrificio muy grande, Roberto. Yo estudiaba acá en la Facultad de Paraná y teníamos, no es como ahora la facultad, sino que teníamos de 3 a 10 de la noche todos los días, y gracias a profesores que les gustaban al fútbol también, me daban un tiempito de práctica y volver a la facultad. ¿Y lo hacías? Y lo hacía. Pero así no lo pude hacer en 5 años de la carrera, tuve que hacer en 10 años de la carrera, en contra de muchas cosas, la familia que quería que... Pues ya llega una época del fútbol que tuve que tomar decisiones. Es decir, seguir el fútbol, irme al fútbol profesional o quedarme a estudiar. Yo a los 22 años, después de la frustración, no frustración, sino de lo que pasó en Unión de Santa Fe, dije, sigo el estudio y juego en Paraná. Es decir, tomé una decisión que a lo mejor... Así que le agradeciste a Cabañaro. Puede ser. Sí, porque tuve la oportunidad después de ir a Central Córdoba, Santiago del Estero, porque Julio Lorenzo, no sé si te acordás, un famoso jugador de San Lorenzo Almagro, era el técnico de la 3ª división. Y él fue a dirigir Central Córdoba, y me quiso llevar. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Dijiste, no, voy a ser contador público. Voy a ser contador público. Y lo fuiste. Y lo sos. Gracias a Dios, sí. ¿Y cómo es tu familia? Mi familia es mi señora, también hija de un famoso deportista o dirigente, el Escribano Pérez, vos lo debés conocer, jugó al básquet en época del Sirio, y una hija de 11 años. ¿Tenés apodo o sobrenombre? Cuando yo jugaba en los últimos años y cuando me llevó Unión de Santa Fe, me pusieron Pomelo, y si no, Cajón por mi padre, que le decían Cajón. Pomelo porque cuando fui a Unión de Santa Fe, fui el periodismo de Santa Fe, Gonzalo Riaño, fui reemplazándolo a Pomelo Rebeca. Ah, un jugador importante del fútbol profesional. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por verte. Pasó con nosotros Omar Collado. Ya volvemos en el segundo tramo con una sorpresa.